El concepto de servidumbre no tiene ninguna connotación de valor. No. Es un referente de una actividad, un acto, que es exactamente igual de valioso que el del consumidor. O sea, no tiene valor. Simplemente es una relación, describe una relación. Cuando yo estoy hablando de la servidumbre, estoy pensando sí en las personas que sirven, pero sobre todo en una acción social que es correspondiente a la existencia del que consume, es decir, del que es objeto del servicio, ¿no? Y en los ejemplos que expuso, sigo insistiendo en que la relación existe, está. Puede ser gozosa incluso, como se lo comenté a Cristina el momento que lo expuso, servirle a otra persona. De eso no tiene problema, yo no tengo problema con eso, está bien. El problema es que existe la relación, pero que yo diga es una relación problemática, ni siquiera quiero decir que está bien o está mal, simplemente estoy diciendo existen y las dos se pusieron en comunión gracias a condiciones históricas muy concretas. Estudiemos cómo son esas relaciones, a qué se deben, cómo las caracteriza cada grupo humano en cada momento de la historia, en qué momento pueden significar una relación de subordinación y violencia. Es que eso es justamente lo que estoy insistiendo en que se tiene que voltear la mirada y comprender de una manera con mucha mayor atención. No estoy estableciendo un valor determinado. Siguiente aspecto, el tema de la mercadotecnia, que es un tema que a mí como antropólogo, y digo, no como persona fuera de la antropología, sino como antropólogo, me da mucha curiosidad, porque creo que una sociología, yo diría ya como muy pasada por los años, insistió mucho en esta idea de que los consumidores son sujetos pasivos del mundo general del mercado y de la economía que oprime y destroza las mentalidades. Yo estoy justamente en una postura muy distinta. Yo creo que no hay consumidor que sea pasivo y que reciba mensajes y que nada más los absorba y entonces actúe como autómata. Y entonces porque me dicen que esto es lo bueno, yo voy y porque creo que hay un diálogo, y no lo expongo aquí, pero también lo implico de alguna manera. Hay un diálogo en esta relación entre el consumidor y el objeto, en donde el consumidor también decide en función de sus propias determinaciones, que estas pueden ser desde económicas hasta ideológicas, intelectuales, por convicción, y yo si compro esto, no lo compro, yo si quisiera comprar esto pero no puedo, entonces compro la versión pirata. Es decir, el mercado no impone, porque el mercado es una entidad, pues ¿qué te digo? Somos todos. El consumidor construye el mercado como lo construye el gran emporio comercial. Todos participamos de eso con nuestras acciones cotidianas, diarias, consuetudinarias. Claro, a los albañiles antes les daban el itacate, pero después apareció la Coca-Cola y en México nos hicimos fanáticos de la Coca-Cola. Y hasta donde yo sé, a ningún albañil le pone una pistola en la cabeza para que tome Coca-Cola para la obra. Ah, no, claro que no, pero ya no hay la forma de preparar la comida. Pues claro, porque tampoco hay quien haga eso. Pero o sea, eso sí, también creo que es una visión. Donde yo vivo, pasan hay como 3 coches que pasan con canastas de guisados y o sea, también luego hay pues ya no va la esposa o la hija. Así, bueno, pero también hay que luego hay un mercado que se construye, ¿no? Porque estas señoras que describe la compañera, pues van porque hay alguien que les compre, ¿no? Entonces, la relación se ha transferido, pero existe, ¿no? Que sea Coca-Cola y otra cosa, pues es que también hay que entender cómo se ha modificado el consumo en la población en México. Coca-Cola, no sé si usted lo toma, pero yo la tomo, varios lo pueden tomar y en distinta medida, pero a nadie hasta donde yo sé, bueno,
No, yo no critico la Coca-Cola en ningún momento. Porque sea la chispa de la vida. No la critico en ningún momento. Simple y sencillamente la toman y es muy común tenerla incluso cuando pasamos por algún pueblecito. Y resuelve, lo que vemos son los anuncios y de resuelve Coca-Cola. cuestiones a nivel nutricio. También. Yo soy psicóloga y me interesó mucho tu conferencia porque yo tengo 3 años dando un taller sobre, está muy largo el nombre, pero es las historias que alimentan nuestra relación con la comida desde una posición postmoderna de psicología que es la terapia narrativa. Y algo que se pretende en los talleres no es como lo habitual que realmente se encuentra, de ser delgado, de gustarme cómo me veo, de corregir mi alimentación, sino esta labor confrontativa como de conceptos. Y entonces de ahí llevar a la persona a reflexionar sobre cambiar hábitos o cómo posicionarse frente a la comida, a los hábitos y los rituales. Y quizá difiera un poquito en esta cuestión de la mercadotecnia, porque sí creo, evidentemente la persona no es pasiva, pero desde esta visión de relaciones de poder, efectivamente hay creencias que se imponen, que se interiorizan y que ya no las cuestionamos. Y que entonces sí, evidentemente hay todo este estudio que tú haces de profundidad de dónde viene de creer a una mujer delgada y posicionar a la Coca-Cola como la felicidad en tu vida. Y entonces no lo reflexionamos y creemos que evidentemente tomando la Coca-Cola o comiendo menos o solamente productos procesados tengo una vida saludable o de bienestar. Entonces, vaya, por un lado me interesó súper interesante tu exposición y enriquece mucho, creo que me va a enriquecer mucho trabajo. Te agradezco mucho el comentario y deja matizar, no estamos en desacuerdo en realidad. Creo que yo también estaría de acuerdo en esto que tú comentas respecto de hay cosas que no se cuestionan, pero el problema es ese, que el sujeto no tiene el bagaje para cuestionar estas cosas y entonces eso se vuelve una verdad. Pero la capacidad de diálogo está. El problema es que el valor está metido y no es cuestionado. Esto es individual y colectivo, ¿no? Aplica para uno y para todos. Y bueno, reitero, pues por eso el tema es confrontativo, creo yo. Entonces, porque es algo que no solemos hacer. De hecho, cuando se saben del taller y es, pero no me vas a ayudar a adelgazar. Y entonces no es atractivo. Pero cuando están las personas que me están diciendo esto, me lleva mucho a pensar en mi casa. Claro, y supongo que de pronto también el perfil de que quien agarra y dice, pues sí, le entro, pues es muy particular, ¿no? O sea, tampoco le entra a cualquiera, me imagino, ¿no? Pues ha estado desde chavitos, adolescentes, hasta adultos, ¿no? Entonces, de pronto es bien enriquecedor ver a los chavos en la posibilidad de reflexionar sobre lo que están comiendo y los mandatos con los que van creciendo. A eso me refiero. Es el propósito de la reflexión. Doctor, a mí una cosa que me llama la atención, felicidades de este trabajo, me gusta mucho. Otra vez, al igual que en tu tesis, tú sigues haciendo una crítica y a una reflexión sobre la investigación de la alimentación, ¿no? Y cómo se hace la etnología actualmente, y seguramente lo has trabajado tú con tus alumnos, ¿no? Y quisiera saber cuándo lo publicas. Pues ya llevo años trabajando en esta parte. La tesis, sí. No, pero ¿cuándo publico que esta? Sí. ¿Esta exposición? No, pues justamente yo creo que esta es parte del ejercicio, del proceso de... No es la primera vez, ya había empezado a trabajar esta parte en el 2013, en el coloquio Comas. Fue muy chistoso porque Consuelo Prado, que es... ¿Sí conocen a Consuelo Prado? Bueno, se paró y dijo, ya basta de que nos echen la culpa de todo. No, Consuelo, cálmate, tranquila, no es contra ti. Pero de entonces para acá, pues obviamente hay mucho material que se ha ido añadiendo. Yo creo que se va a añadir más cosas. Las anotaciones que dice el texto, que según yo estaba listo para hoy, pero que en una revisión fui modificando, pues me indica que todavía tarda. Pero digamos que ahorita pues estoy justamente preparando
para que esto sea publicable, ¿no? Digamos, decentemente publicable. Bueno, con su tesis de doctorado, sí. Ahí viene ya un avance. Ahí Viene un avance. Sí, ahí lo explica. Así es. Yo estaba pensando mucho, ahorita en plática de sus grupos de estudio, soy muy poético, ¿no? Y Sigues con Darwin. Así es. Y es lo mismo, ¿no? Tiene la transición alimentaria. Si hay un grupo interesante, por justo los mecanismos de la transición que están viviendo, pues son ellos, porque por las condiciones de existencia del grupo, de pronto es impresionante el impacto que está teniendo el consumo de alcohol, el consumo de alimentos altamente de carbohidratos. Y ya prefieren la cerveza. Claro. Doctor, muy interesante. Yo vivo mucho en las comunidades ñañú, del semidesierto de Querétaro. Y hay ese cambio, son generacionales. Ve uno los niños, los jóvenes, y ve la gente mayor. Y bueno, es parte de, son sociedades vivas, ¿no? Entonces hay evolución, hay cambio, pero cómo se guarda, todavía tienen el por qué como agradecimiento a la naturaleza, ¿no? Se sigue realizando, siguen teniendo un uso vivos, pero afortunadamente en las comidas que he estado, y no hay Coca-Cola todavía, encuentra uno otro tipo de licor choconote o agua, ese tipo de carcasas. Pero sí ve uno en los jóvenes, en los niños, como ya hay el cambio, ¿no? Está uno viendo que van en el ritual de la peregrinación al Cerro del Frontón, y los jóvenes van con sus selfie, ¿no? Y mandan resolviendo los mayores. Eso pasa igual en una sociedad mestiza, ¿no? Desesperados y molestos, ¿cómo están haciendo eso, no? Pero es parte de esto. Claro. Y ahí la antropología es algo, yo no lo había visto desde ese punto de vista, pero ahorita que lo escuché dije, está el punto ahí, ¿no? Qué bueno que lo comentas, ahorita te doy la palabra porque tú vas a comentar también algo. De las cosas que hay que corregir es en los matices, en las expresiones de muchas cosas, ¿no? Una de ellas es esta cuestión. Yo decía, bueno, a ver, ojo, porque cuando pensamos en estas ideas del impacto que tiene la tradición, o la fuerza que tiene la tradición, o lo que conocemos como tradición, en la vida cotidiana de los grupos étnicos o de los grupos mestizos, en lo general, siempre lo vemos más bien a una especie de imaginario. Eso no significa que no exista una memoria histórica y cultural sobre ciertas prácticas. Claro que las existen, muchos grupos intentan como en esta lógica de pervivir, pero no podemos pensar esos grupos, y justo por eso es importante lo que expone, a estos grupos como aislados. En algún momento, por supuesto, de la historia de este país, o fueron integrados o van a ser integrados, ¿no? Sí, y entonces todas las prácticas que no son estas pues van a empezar a tener peso, ¿no? Precisamente en esa parte que a mí me interesaba mucho en ellos, un día había un joven, 23 años, 24 años, estaba platicando y me parece, sí, de grado, háblame, dime quién eres tú. Y entonces, sí, soy fulano de tal, soy estudiante en la UAC, soy, ya por terminar mi carrera en Derecho, voy a hacer una maestría, pero soy orgullosamente chita. Orgullosamente chita. Los chitas son los antepasados, esto en muchos y mecas es muy importante. Yo dije, wow, ¿hasta dónde va a quedar? Y yo voy a querer que mis hijos sigan también mis tradiciones. No todos los jóvenes eso, ¿no? Pero me llamó la atención. Primero, después. A mí me llama mucho la atención este peso que sigue teniendo, hablando del consumismo, por decirlo, lo mencionaste. ¿Por qué no hemos podido de alguna forma, tal vez justamente por la falta de reflexión, dejar de ver hacia Europa? Muchos cocineros hoy en día, profesionales, voltean, por ejemplo, justamente al consumo del ingrediente y están buscando ingredientes y qué es lo que se puede hacer con ellos. Pero es una visión como muy digamos, muy pequeña, pero además muy cercana a lo que se está haciendo ahora mismo en Europa, que sigue irradiándose, no sé si lo encuentro,
Y será justamente porque nos ha faltado esta reflexión de lo que se debe o no de consumir, eso cómo se podría ver desde la perspectiva antropológica. Sí, no creo que sea un problema de que se deba o no se deba, sino yo soy un convencido, y no por ningún tipo de malinchismo explícito o implícito, de que el mundo actual no se puede entender sin expansión europea. Y eso es una cosa que nos marcó medularmente a la fecha, ¿no? No sé cuál sea la discusión realmente a la que estás refiriendo, pero no me parece raro que toda la tendencia de cosas que tengan que ver con el tema de la gastronomía voltee también hacia allá, como también voltea hacia Estados Unidos y todo lo demás, ¿no? Pues de alguna manera son los que marcan el mercado, cómo se define el mercado a nivel mundial y global. Entonces, pues la mejor prueba es el Brexit, es decir, un tema que aparentemente nos iba y nos venía, nos tenía temblando aquí, ¿no? Digo, no a todos, sino a los gobiernos, porque eso implicaba relaciones económicas que había que reformular y no sé qué, y los tenía todo el mundo así en vilo, ¿no? A nosotros, que Gran Bretaña se salga de la economía económica, ¿no? Pues resulta que sí es importante. Y bueno, pues es que finalmente no podemos entender el mundo actual, ni siquiera el mundo de América, si no es con Europa colonial, mercantil y luego industrial. Pues es que... Bueno, en las mismas etnias. Claro. El hecho que van... Exacto, sí. Si están sufriendo de poco, pues lo van a ver en el Face allá en Estados Unidos, de lo que está haciendo en el pueblo. ¿Por qué? Es parte de la comunicación. Y además está el otro, ¿no? Cómo se ha distribuido la comunicación. Pero, ¿quieres comentar? No, solo agradecerte, realmente me encanta, nunca te había escuchado, me había platicado muchísimo, así como había que oírte, entonces estoy como realmente agradecida con el seminario, porque eso que proponías al inicio, a ver, una perspectiva histórica y una perspectiva antropológica, realmente la clásica amarró las dos cosas, no se puede entender, ¿no? Ningún fenómeno si no nos vamos al asunto histórico de cómo se llega a, me encanta cómo lo ponen metodológicamente, no, ya basta de describir, ya tenemos mucho de eso, yo creo que ahorita hay que entrar a cómo se ha llegado a, porque lo económico, político, social, sexual, o sea, está metido ahí, los placeres, la sensualidad, está metido ahí, entonces creo que metodológicamente nos estás dando, ¿no? Nos regalaste varias preguntas de, a ver, o sea, hay que entrarle como desde otro lado, porque esto ya está muy visto. Entonces, pese a que el área es nueva, ¿no? O sea, tú tienes apenas 28 años, 20 años en esto, o sea, el doctor, pues es nueva, pero pues como se está moviendo el objeto de estudio, me encanta cómo lo estás planteando. Entonces, solo agradecer, realmente me voy súper enriquecida. Y gracias a todos. Qué amable, gracias. Eso es parte de la... Gracias. Muy amable, gracias. No, más bien gracias porque, a ustedes porque, por la atención. Y segundo, qué bueno que me lo dices porque es parte como de las cosas que animan mucho lo que Marta decía, ¿no? Pues apúrale esto porque esto más bien sí tiene que ser como publicable y discutible en los más amplios, en muchos foros. Pero seguro que nos vas a regalar algo, o sea, tienes publicado 1000 cosas que podemos... Sí, claro, hay varias cosas ahí. Para una confesión de parte, es decir, también yo decía es que ya, cuando uno se repite mucho, ya chole, ¿no? Claro que soy el primer convencido de lo que he escrito sobre proceso y sistema de alimentación es muy importante, por lo menos para mí. Me ubica en una perspectiva distinta y además ese es finalmente el fundamento conceptual de esta idea, ¿no? Me decía Andrés Medina en el examen de doctorado, bueno, ¿por qué no te confrontas con las escuelas a las cuales criticas? Decía, bueno, Andrés, es que yo no voy a pelear con fulano, sultano, mengana, perengana, como si se pelean conmigo. Yo voy a discutir sobre temas. Y si les gusta la comensalidad, discutamos sobre comensalidad en el plano de la discusión conceptual, teórica, disciplinar,
que es donde creo que tiene que estar la confrontación, ¿no? Y que es donde creo que justamente se habla mucho del tema de la comensalidad desde la antropología, desde la historia, pero no se discute. Y no se amarra como esta multidisciplina, ¿no? O sea, creo que le estás entrando a todo y nos estás regalando algo como... O sea, te estás diciendo, se está cocinando, pero ahí está puesto y la economía y todo eso, pues están ahí presentes, hay un montón de cosas que ir desigualando, ¿no? Vale. Gracias, Gemma. ¿Alguien? Yo solo quería decir, yo me acabo de graduar de la licenciatura y hice mi tesis en un proyecto de epidemiología sobre obesidad y conductas alimentarias y soy antropóloga. No es para que sepa que ya intenté como nuevas generaciones. De hecho, o sea, mi contexto era migración interna y a mí me costó mucho trabajo porque mi marco teórico yo prácticamente lo inventé como un poco, porque aparte de que no hay, todo es muy culturalista y justo todas estas escuelas. Entonces yo hice ecología política del cuerpo y fenomenología 3, o sea, hice cosas más. Es como que sí, ya hay una necesidad y pues me gusta escuchar que sí hay como una crítica aparte, porque yo decía, ¿con qué investigadores? O sea, ¿dónde voy? Porque no veo. ¿Y de dónde eres egresado? De la UTLA, del pueblo. La UTLA, pueblo. No, pues acá tienes diálogo. Sí. Hay con qué, hay con qué. Hay diálogo. De hecho, pues aprovecho para abrir un comercial y ya no platicamos porque no teníamos tiempo de que veníamos. Ya desde hace rato, ya sin un servidor, tenemos registrado en la Autónoma de la Ciudad de México el proyecto de antropología de la alimentación. Ya hay uno pirata por ahí funcionando. ¡Apúrense! Es que eso es lo que se necesita. ¡Apúrense! En la misma base ya hay un pirata que se pone antropología alimentaria, entonces se pone alimentario, entonces eso lo distingue. Entonces, bueno, está ahí ya la propuesta y tú andas de sabático ahorita, pero la idea es que ya echemos a andar el proyecto como grupo de trabajo en la universidad para que pues podamos tener también como desde la Autónoma de la Ciudad de México, el plantel Coatepec, San Lorenzo Tezón, estamos auxilios efectivamente ahí, pues también como espacios, ¿no?, de trabajo, de intercambio disciplinar. Nomás acuérdense, no es con el que ya sí conmigo, no es en el otro día. No es el Pedro. No es el Pedro. Perfecto. Vamos a entender. Bueno, estamos en eso, ¿no? Entonces, cualquier cosa que nos comunicamos, claro que sí, con todo gusto. Wow. Yo quería felicitarlo por su conferencia. En realidad es importante, así como dice usted, mencionar diferentes tipos de ideas. Yo soy licenciado en psicología de aquí de la UNAM. Es muy importante, estamos muchas veces enfocados en el conocimiento que nos han dado en la escuela, porque estamos pues más que nada como una base de las teorías pasadas. Entonces ahí lo que me gusta que usted menciona que es importante como que utilizar un poquito la creatividad y la innovación, o sea, ir creando algo nuevo, porque estamos muy enlazados con las ideas del pasado, o como nosotros que Sigmund Freud es la realidad de todo, y sabemos que hay otras alternativas, así como aquí en antropología pues deben de tener también sus teorías en las que están basados. Por eso no avanzamos. Entonces, eso que menciona me llamó mucho la atención, porque es lo del día, ¿no?, de la globalización, o sea, buscar ideas nuevas, transformar, sí utilizar lo del pasado, pero también colaborar con ideas nuevas, claro, utilizar la creatividad y la innovación. Te agradezco el comentario, sí, muy amable. Sí, yo también soy de la idea de que sí hay mucho pasado, pero también hay más futuro. Sí. Entonces, hay que irle creando ahí, inventándose las cosas, porque solitas no se van a... Pero con esa perspectiva crítica, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Bien, llegué un poco tarde, disculpe, soy David Oseguera, estoy en la Universidad de Chapingo, en Morelia. Bueno, hace muchos años asistí a las sesiones del Grupo Mexicano, ¿no?, de la Antropología de la Alimentación, y entonces estaba empezando la tesis de doctorado, ¿no?, en antropología, y el tema era abordar el tema de la alimentación o de la comida
era un tema muy difícil porque no había por dónde agarrarlo. Y entonces lo hacía uno basado pues, en textos de los europeos, ¿no? De Bourdieu, Grignon, Cicerón. Entonces no teníamos, pues, el maestro Luis Alberto Vargas pues, era el único. Aquí poquitos trabajos, ¿no? O había muy específicos como el de Bonfil, ¿no? Del hambre Futsal. Y entonces creo que con Paris Aguilar el grupo ha estado aportando mucho, ¿no? En cuanto a reflexión, no solo de los trabajos específicos, sino de lecturas, ¿no? De lecturas y también una reflexión pues, más interdisciplinaria. Aunque parece que el sello de la antropología es muy una disciplina, en realidad viene nutriéndose de muchas, ¿no? Como bien lo mencionaba, ¿no? De la historia, ¿no? La economía. Yo aquí diría que el tema no se me sonó, que más que explicarnos procesos de largo plazo sobre la comensalidad, te estaba refiriendo a la comida, en realidad. Porque la comensalidad la entiendo más como el momento de sentarnos a la mesa, cuántos estamos reunidos, ¿sí? ¿Qué hacemos también mientras comemos? Ya platicamos, regañamos, ¿no? Vemos cómo estamos, las novedades, todo eso que se dialoga o no, o se calla, ¿sí? Las jerarquías que ahí se establecen, cuánto se distribuye, ¿no? A quién, qué porciones, quién sirve a quién, un poco en esa idea, ¿no? De quién atiende, quién cocina, quién está cuidando las tortillas y llevándolas ¿sí? Quién pone la mesa, quién luego lava los trastes. O sea, todo ese momento que es como una escena, pero que tiene previamente una serie de actividades previas, ¿no? De gustos y de elecciones y de posibilidades de adquisición y de abasto. O sea, yo creo que lo que me quedo con lo que presentaste, con que no hay que olvidarnos todas esas mediaciones, muy históricas, pero que también en los entornos, por lo menos eso me pasó aquí con mi tesis fue desde qué pasaba, qué comían en Colima, en Occidente, desde antes de la conquista, y qué comen hoy los jóvenes, o sea, un poco la historicidad, ¿no? Y qué se está comiendo hoy. Entonces me sirve porque quizás eso me hubiera llevado a ver más esos procesos globales o históricos de largo alcance, cómo se van aterrizando en distintos, en el largo, mediano y corto plazo, ¿no? Desde el largo de Braudel hasta las décadas, claro. E incluso hasta la biografía de los individuos, porque si te acuerdas yo me metí con dragones anónimos, vegetarianos, narcisistas, y entonces es muy interesante poder ver esas mediaciones y no quedarnos nada más en lo individual, en las opciones, elecciones de un individuo o de unas pocas familias, porque la verdad es que se necesitan muchísimos datos y luego cómo integrarlos. Creo que el tema creo que nos lo señala muy claro, es que no hay que perder de vista estas mediaciones y que las elecciones de los individuos siempre están acotadas en esos, además valores, tú bien lo dijiste, ¿no? Son valores que se van testando y que el feminismo, que otras cosas, hasta la onda gourmet de los jóvenes están cambiando, ¿no? Quieren saborear y quieren hacer, y se meten a la cocina, pero ya no bajo el estigma, ¿no? Muchas mujeres están regresando porque está revalorizado el espacio de la cocina, el espacio culinario. Entonces, pues yo creo que gracias por recordarnos que hay mediaciones de largo plazo y que no son solamente materiales, son también ideológicas, simbólicas y de poder. Digo, según yo estamos hablando de lo mismo, pero es cosa de discutir los conceptos, ¿no? Sí, la comida, no comensalidad estrictamente, sino también comida. Comida y comensalidad. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Además.